Paco, sobre esto que comentaba ya el maestro José Reveles, esta pues nota, esta información que dan a conocer algunos periodistas que aseguran que el Chapo Guzmán habría girado órdenes a sus hijos de negociar con el gobierno de Estados Unidos. Esto, pues obviamente para enfrentar de alguna u otra forma acuerdos que los beneficien como familia frente a la captura del señor Ismael Zambada, mejor conocido como Ismael El Mayo Zambada. ¿Qué opinas de esto, Paco? Mira, Toño, y Pepe lo sabe, el licenciado Gutiérrez Priego seguramente también. Sí, yo no sé cuántas veces te he contado la historia de la traición de Héctor El Güero Palma Salazar y su compadre, el Chapo Guzmán. El Mayo participó en menor medida, todavía no, si bien era parte de del cuerpo fundacional del cártel de Sinaloa en 1987, porque hay registros de que nace el cártel de Sinaloa o empieza a tomar forma en 87, no sé cuántas veces lo he contado, como Héctor El Güero Palma Salazar, el Mayo Zambada, se quedan con un cargamento de $2 millones de droga de el vampiro Miguel Ángel Félix Gallardo, y en venganza, era el vampiro Miguel Ángel Félix Gallardo contrata a un playboy venezolano, seduce a la esposa del Güero Palma, Guadalupe Laijas se llamaba, la seduce, se la llevan primero a San Francisco, a California, le roban, sacan $4 millones de las cuentas del Güero Palma, y luego se la llevan a ella a Venezuela con 2 hijos, y le mandan al Güero Palma la cabeza en una caja prácticamente de entrega de paquetería, le entregan la cabeza al Güero Palma, y a los 2 hijos los tiran de un puente en Venezuela, y empiezan las venganzas en todos los cárteles. A partir de allí se rompen los códigos de respeto a las familias, los códigos de respeto a todo. Si pudo haber intervenido el Chapo Guzmán en una especie de negociación con sus hijos para entregar al Mayo Zambada, pues tampoco no se puede dudar, pues las traiciones se dan desde entre ese periodo de 87 y 92, como dijo bien Pepe, cuando se empiezan a documentar todas estas traiciones. Yo por ahí lo escribí en un libro, pero el punto central es que pudo haber sido eso. La realidad es que mientras Estados Unidos no entregue la información, vamos a tener 50,000 dudas y no la va a entregar. Hoy ya no, si si vemos el reportaje, ya no fue el FBI, ya no fue la DEA la que participó en la entrega o en la captura o en la caída de Ismael El Mayo Zambada, sino fue el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos. Pero quien haya sido no importa, y si participó el Chapo no importa. Lo importante es primero determinar si no hubo intervención de Estados Unidos, que según esto parece que sí la hubo, intervención de Estados Unidos, pero lo segundo es que Estados Unidos debe o está obligado en este momento a entregar el mayor número de pruebas posibles sobre lo que pasó en julio pasado, en ese proceso de caída, entrega, traición pactada, secuestro del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López. Lo importante es que Estados Unidos debía cooperar, porque es peligrosísimo, no solo para nosotros, que pudiera haber una incursión de Estados Unidos en el futuro cercano, sino, olvídate de eso, pudiera ser que eventualmente México incluso se niegue a cooperar con ellos, es decir, habría tensiones diplomáticas en la cooperación internacional y nosotros perderíamos mucho, pero Estados Unidos también. Estados Unidos perdería muchísimo si México no colabora al 100% con ellos. ¿Y puede haber coerción? Sí puede haber, pero en cuestión de no solo de drogas, sino de crimen organizado, Estados Unidos sabe que es fundamental la cooperación con México. Así que para mí, mira, mientras Estados Unidos tenga en las manos el mayor número de piezas de un rompecabezas que ellos tienen,
no se va a resolver ese rompecabezas y vamos a seguir especulando y escribiendo, y eso es rico, vamos a ir documentando pieza a pieza, pero la pieza fundamental es la que tiene Estados Unidos y que es el piloto, la aeronave. ¿Cómo pudo la aeronave entrar en ese espacio? Cuando yo te digo, yo viví por lo menos 4 años y medio en esa zona, entre Juárez a Nuevo México y Texas, El Paso, Texas, que es Santa Teresa. Santa Teresa es Nuevo México, pero hace frontera con El Paso y con Ciudad Juárez, y es una de las fronteras más vigiladas tecnológicamente hablando de los 3.200 kilómetros de frontera lineal de México con Estados Unidos. Así que mientras Estados Unidos retenga información, se niega a entregar, pues va a ser un tema político en el que se van a construir muchas veces con evidencias, otro con indicios, se van a construir historias de este caso, de la historia de la caída de Ismael El Mayo Zambada y el Chapo Guzmán, que se niega políticamente hablando o mediáticamente hablando, se niega a morir. Si fue para beneficiar a sus hijos, bueno, pues sus hijos están todavía ahí adentro y ahí va a haber una guerra y eventualmente en esta guerra, por lo menos de momento, los mayitos están un poco más con más fortaleza. Ya veremos para dónde se decanta el Guano Guzmán Loera, el hermano del Chapo Guzmán, y hasta dónde van a durar los chapitos. Si es negociación con autoridades de Estados Unidos, los van a poder sostener un tiempo, pero eventualmente los mallitos también van a buscar venganza. Entonces, yo no creo que esta caída del Mayo Zambada ayude mucho al clan o a la célula de los Chapitel de Sinaloa. Creo que pues, es algo muy peligroso, así que tengo mis dudas. No digo que yo conozco a Juan Alberto Cedillo hace muchos años, lo conozco como periodista, lo conozco como escritor, a Chaparro no lo conozco, pero a Juan Alberto Cedillo es un periodista muy serio, trabaja muy bien, trabaja mucho, así que no dudo de cosas que hayan escrito, pero también infieren, y yo digo, pues es válido, sí, claro, en este caso es válido porque no tenemos la pieza principal, la cooperación de Estados Unidos. Pero yo no sé cuántas veces he contado las traiciones del Güero Palma y del Chapo Guzmán a Miguel Ángel Félix Gallardo, pero la historia va a dar por mucho. Yo mismo estoy, por ejemplo, he planeado por mucho tiempo actualizar el cártel de Juárez, y esta es una historia central. ¿Por qué? Pues porque el narcotráfico te da para eso, y es parte de la historia del narcotráfico de los 80 para acá, entre la transición entre el cártel Guadalajara y la creación del cártel de Sinaloa. Pero creo que Estados Unidos tiene en sus manos la, la oportunidad de decirnos verdaderamente qué pasó y nosotros dejar de construir, de especular. Ciertamente vamos a seguir construyendo historias, pero Estados Unidos nos va a dar la pauta, pero de momento creo que ellos no tienen. Te digo, hoy dicen que es el Homeland Security o el Departamento Oficina de Seguridad Interna en la que participó, ya lo veremos, pero pues es una historia rica, y yo insisto, no es novedad lo de las traiciones porque lo hemos platicado, yo por lo menos lo vengo platicando desde 2007, 2008, cuando sale Cártel de Juárez, pero es interesante, y es interesante la forma en que Chaparro y Juan Alberto Cedillo lo ponen, lo publican, y te da para otra historia, y va a dar para muchas historias, pero la mano fuerte, yo digo, en este juego de cartas, la tiene Estados Unidos. ¿Por qué? Porque está ocultando información del piloto, de la aeronave y de la forma en la que se negoció la caída de Ismael El Mayo Zambada García, y la forma en que la DEA y la CIA, que tiene un departamento propio para combate al narcotráfico, están viendo o están participando en estos enfrentamientos. Yo digo que están abiertamente participando, y qué planean o cuáles son las intenciones de ellos. Y la otra pieza, pues yo digo, ese es, lo dije desde el primer día, va a ser el caso para Omar Hamid García Harfuch, va a ser su caso, o que le abra las puertas Grandes Ligas, o el caso de una debacle que la estanque ahí. Yo espero que lo resuelva, tiene inteligencia, dicen que lo hizo aquí en el DF, yo tengo mis dudas, pero bueno,
pero ahí están las evidencias, pero tiene la oportunidad verdaderamente a través del caso del Mayo Zambada de decir esto es así, esto fue así, y así se va a trabajar y así se va a bajar la violencia en este país y así se va a combatir en el narcotráfico, Toño. Así que es un caso muy rico para seguir escribiendo. Y el otro lado, pues mira, yo insisto, sí hay una mafia de 8 ministros y la entrevista que le concedió el viernes pasado y se publica el sábado, el ministro Juan Luis González Alcántara y Carrancá al New York Times dice mucho, es una entrevista muy a modo, muy acomodada, solo hay que ver la redacción, lo trataron como si fuera una entrevista vendida, como si fuera una entrevista vendida, un periódico que conspiró durante años contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, un periódico que jamás presentó una sola evidencia sobre los supuestos vínculos del presidente Andrés Manuel López Obrador con dineros del narcotráfico. Tú recuerdas por ahí, por febrero, se subieron al tema dos periodistas de The New York Times, y el caso lo desnudó el presidente López Obrador en una mañanera. Yo recuerdo, hoy son Simón Romero y Paulina Villegas, los dos que hacen la entrevista, y yo digo, es una entrevista muy a modo, muy, muy conservadora, que me da la impresión que es pagada, pero aquella vez, otros dos periodistas del New York Times, intentaron vincular al presidente López Obrador con dineros del narcotráfico. ¿Quiénes fueron? Alan Feuer, si no me equivoco, y Natalia Kitroff, que hicieron, yo recuerdo un encabezado bastante sugerente. Estados Unidos revisó las acusaciones de vínculos entre cárteles y aliados del presidente mexicano, pero nunca presentaron una sólida prueba. Hoy, ni una evidencia va, ni siquiera, no sólida, circunstancial, no presentaron nada. Entonces, ese periódico que intentó vincular al presidente López Obrador con cárteles del narcotráfico, sus dineros, ese periódico hoy le hace una entrevista mañosa, tramposa al ministro Alcántara y Carrancá, y yo digo, verdaderamente hay algo detrás, ¿está participando Estados Unidos en esto? Pues claro que sí, es esta entrevista, media plana, yo digo la media plana de la vergüenza porque hay que ver la entrevista, es verdaderamente una redacción que espantosa, ni en mis épocas de jovencito, cuando me mandaban a entrevistar a ciertas personas, hacía eso, y un día anterior, recuerdas, o 2 días anteriores, el Washington Post le abre las puertas a la sinvergüenza de Ernesto Zedillo Ponce de León, un traidor a la patria en letras mayúsculas, así que sí hay una especie de conspiración y participación de Estados Unidos en lo que dialoga hoy la Corte, o discute, no dialoga, discute para atentar contra la Constitución. ¿Está Estados Unidos atrás? Pues por lo menos te dicen Washington Post y New York Times tienen mucho y participan con medias planas de la vergüenza para cada uno. Así que los dos casos son interesantes, es el día de para todo. Hoy habremos de definir, para mí sería lo ideal que los ministros dijeran, se invalidan todos los cambios, no puedes invalidar una parte, invalidas todo y abiertamente anulas al poder legislativo, porque es lo que están haciendo a través de una trampa, a través de una mentira, y otra vez dicen, le dan porque esto lo dice el New York Times, le dan a la presidenta de México la oportunidad de negociar ¿con quién? ¿Con golpistas? Imagínate, suponiendo sin conceder que Claudia Sheinbaum Pardo de veras se sentara con los ministros a negociar mañana o pasado, cuando haya otra reforma de gran calado, ¿qué van a hacer? Pues la van a tumbar y le van a recordar, la presidenta ya negoció en forma oscura o por debajo de la mano con los ministros. ¿Qué más pueden negociar? Lo que intentan es anular a Morena, anular al Congreso de la Unión, que controla a Morena, y claramente anular a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cuál va a ser la salida? No lo sé, pero hoy podemos empezar a descubrirlo al mismo tiempo que hay elecciones en Estados Unidos y que se empiezan a conocer los primeros resultados. Discúlpeme, Toño y licenciado Gutiérrez Priego,